Nuevamente entre nosotros, ayer fue publicado en el boletín oficial, ya es un hecho, 800.000 trabajadores vuelven a pagar este tributo y desde la Asociación Bancaria anunciaron que van a ir a la justicia, justamente en rechazo a esta medida del Gobierno Nacional que fue aprobada por ley. Luciera Salcedo trabaja con representantes en vivo y en directo para conocer cuál es la postura respecto a esta situación, Lu. Exactamente, van a ir a la justicia porque cerca del 95% de los empleados bancarios deberán pagar impuesto a las ganancias. Nosotros estamos junto a Claudio Girardi de la Bancaria Santa Fe. Bueno, Claudio, van a ir a la justicia para pedir la destitución de lo que es este impuesto a las ganancias. Lo manifestábamos, buenos días a todos, lo manifestábamos a través de nuestro secretario general, que también es diputado nacional, cuando este tema se trató el año pasado, que logramos un decreto para que muchísimos argentinos dejaran de pagar este injusto impuesto. Se trató una ley en su momento que Milei votó a favor y la defendió. Fue en aquella frase que dijo que si yo aumento algún impuesto que me corten un brazo. Hoy, siendo presidente, borra con el codo lo que escribió con la mano y votó en la Cámara de Diputados hace menos de un año. Vuelve a presentar un proyecto, ese proyecto se transforma en ley, lamentablemente, con el aval de muchos gobiernos provinciales, con la excusa de la distribución de la plata. Cuestión que nosotros discutimos, decíamos, no se puede cargar solamente a los trabajadores cuando bienes personales los bajan a 1/9 de lo que estaba antes, van a pagar casi 1/10 de lo que se venía pagando de acá a 5 años. Entonces digo, en ese marco la carga solamente para los trabajadores, y sí, nosotros como gremio bancario estamos esperando que se publique, porque si no, no podés hacer una presentación judicial. Los equipos legales del sindicato van a presentar en la justicia, porque el problema más complejo que tiene esta ley, que sale con el voto de una sola de las cámaras. Si Cámara de Senadores no había tratado ganancia, cuando vuelve a diputados los instala, y los impuestos tienen que ser tratados por ambas cámaras. Esa va a ser la base fundamental por la cual vamos a ir a la justicia a discutir este injusto impuesto que va a impactar en la mayoría de los trabajadores bancarios. ¿A partir de qué monto justamente les va a impactar a los trabajadores que tengan un sueldo? ¿De qué monto justamente? El soltero y que no tenga hijos, la persona soltera que no tenga hijos, 1.800.000 pesos brutos promedio. Por lo tanto, si a ese 1.800.000 le sacás las cargas, te venís a 1.450.000 aproximadamente, y después tenés que tener los promedios. Nosotros tenemos el día del bancario, hay premios que hay por cualquier tipo, si por producción, premios acordados con las empresas, los aguinaldos y todo eso. Nosotros vamos a encontrar que algunos trabajadores, a partir del 1.100.000 de bolsillo, ya pagan ganancias, digo, de sueldo normal, después porque al tener otros ingresos, digo, imagínate cualquier trabajador que la empresa, que esto pasa en todos los bancos, le diga, para llegar a la productividad vos tenés un premio, no lo va a querer llegar porque va a pagar más porcentaje, porque esto arranca en el 5% hasta el 35% que es la escala, y se va aumentando cada 100.000 pesos. Entonces digo, ese es el marco. Y lo otro, cuando una persona tiene hijos a cargo y tiene una pareja a cargo, se habla de 2.400.000 pesos. Lo que no está diciendo este decreto es que si ambos padres de las criaturas pagan ganancias, no los pueden, o los desgrava uno o los desgrava otro, o en el caso que tienen dos, desgravan uno y uno. Entonces no es tan fácil como lo explican, y la carga va a ser mayor de la que esperamos, sobre todo en el segundo semestre, llegando a fin de año. Los impuestos estos son anuales. Cuando llega la época del medio aguinaldo, los bancarios tenemos el día del bancario cobrado en noviembre, también que suma, que es un importe importante, y la carga va a ser muy alta, sinceramente. Vamos a perder poder adquisitivo. Gisela, Luciano, los escucha Claudio. Sí, ¿cómo te va, Claudio? Buen día. ¿Ustedes entonces consideran que no es legal esta restitución del impuesto a las ganancias por cómo se votó en el Congreso, y ese va a ser el argumento que van a llevar a la justicia? En el mientras tanto, ¿hay un escenario de conflicto a la vista? En principio vamos a empezar por el tema judicial. Nosotros fuimos un gremio que desde que apareció, sobre todo en el 2015, fuerte este impuesto, hicimos muchas medidas de fuerza, discutimos muchísimo el tema de ganancia con todos los gobiernos. Yo recuerdo que a uno de los 2 mandatos del gobierno de Cristina Fernández, nosotros hicimos 15 paros por el tema de ganancia, ¿no? Logramos una suerte de compensación, un par de oportunidades, a partir de algunos rubros. Bueno, eso hoy quedó todo diluido porque había cambiado la ley
se había modificado a 15 sueldos mínimo vital y móvil y se pagaba sobre el excedente, lo cual la carga impositiva era mucho menor y sobre sueldos mucho más altos. Lo que está pasando hoy es muy complejo. Digo, nosotros acá a fin de año creo que terminamos el 100% de los trabajadores bancarios pagando. Y un dato, se lo decía acá a tu colega, nosotros consideramos que no van a ser 800.000 trabajadores cada diciembre que pagan más, va a ser arriba de 1.200.000, 1.300.000, porque la verdad que cuando empiecen a impactarse los premios en las empresas, o los premios, o los aguinaldos, etcétera, va a haber mayor cantidad de trabajadores que ingresen al pago porque estamos hablando que los montos se ponen en promedio y bruto. Cuando la gente empieza a darse cuenta que impacta, cuando te piden hacer 5 horas extra no te va a convenir porque vos te va a ingresar el recibo de sueldo por un lado y vas a perder plata porque te lo sacan por otro ítem. Entonces, esto va a traer hasta complejidad en los puestos de trabajo. Claro, eso le quería consultar respecto a la situación de las horas extras, ¿no? En definitiva, va a haber trabajadores que por allí van a preferir no hacer esas horas extras por una cuestión de que después se lo terminan descontando. ¿Ya tienen ese tipo de planteo por parte de los trabajadores? Nosotros lo vivimos hasta el año pasado eso. Mire, en el gremio bancario hasta teníamos problemas con las categorías o hacer carrera. Claro. Si vos sos cajero en una sucursal y te proponen irte de tesorero, que tu mayor responsabilidad, muchas veces trasladado para tener un mayor ingreso, porque así corresponde, cuando ves el recibo del sueldo, eso nos pasaba antes, va a volver a pasar, no hay casi diferencia entre lo que cobrabas cuando eras con cajero con el cargo tesorero. Entonces empiezan a aparecer otros inconvenientes que no son ni responsabilidad del trabajador, porque no son nuestras, y que los empleadores la carga se la tiran a los trabajadores. Entonces digo, tenés mayor responsabilidad y no la ves en el bolsillo, tenés mayor nivel de carga horaria si haces horas extra, o mayor responsabilidad, o turnos, o aquellos que viajan, o los viáticos que tampoco están exceptuadas las fallas de caja. Es decir, la falla de caja, los que cobramos, como los cajeros bancarios u otros rubros, es a riesgo. Si a vos te falta plata, sale de ese lugar. Y sobre eso pagás impuesto igual. Entonces digo, son cuestiones que antes estaban contempladas. En el caso de alquileres, solamente si tenés todos los comprobantes, está en regla, podés grabar el 10%. Y todos sabemos que en la práctica, cuando vas a buscar todo lo blanco, te cobran arriba el 25 o 30% más. Entonces vos, para poder grabar el 10, vas a pagar el 30% más. Entonces digo, todo lo que está armado, sin lugar a dudas, para recaudar, y no tiene que ver con que se mejore la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué expectativas tienen de esta presentación a la justicia? Porque hablas de que si no son escuchados, en los próximos meses se va a complicar la situación de los trabajadores. Sí, al cobrar el mes de julio eso se va a complicar, porque la justicia no va a actuar en 15 días, ¿no? En lo que resta del mes. Esto se va a complicar. Nosotros somos expectantes de la justicia, creemos en la justicia, de la misma forma que fuimos, tanto la bancaria como la CGT, a reclamar contra el decreto 70/2023, las leyes laborales. Creemos en la justicia y vamos a ir a reclamarlo, sí, en oposición a las medidas de este gobierno, a ser claro. Nosotros lo advertíamos en la campaña que esto iba a ser así, que era un discurso para los títulos, digamos, lo que era la casta, y hoy creo que nadie duda que la casta somos los trabajadores, los jubilados, que le están pegando en sus haberes en forma fuerte, sobre todo el ANSES, y los ajustes pasan por todos lados. Te aumenta la luz, te aumenta el agua, te aumenta el gas, te aumentan los impuestos, te aumenta la comida, te aumenta el seguro, te aumentan todos los servicios y los sueldos, en muchos casos, como nosotros tenemos suerte de ir a la par de inflación, los bancarios, pero en la mayoría de los casos están por debajo de la inflación, y es donde se pierde poder adquisitivo, y donde en menos de 6 meses se aumentó el 3,5% el nivel de pobreza. Y uno no ve, por lo menos con estas medidas, que la cosa mejore. Podrán arreglar la macroeconomía, pero a costilla de que muchísima gente pase a ser pobre o viva peor. Y medidas de fuerza, obviamente van a esperar, ¿no?, para llevar adelante. ¿No tienen previsto en los próximos meses? No hay prevista medida de fuerza, no hemos tratado en ninguno de los órganos del sindicato todavía medida de fuerza, pero sin lugar a dudas no están descartadas. Repito, desde 2015 hasta el año pasado, no solo hicimos medidas de fuerza, sino llevamos propuestas que el diputado nacional, el secretario general bancario Sergio Palazzo, cuando Massa le pide el proyecto de él, incluso Massa lo mejora. Palazzo había planteado menos sueldos mínimos vital y móvil, Massa lo lleva a 15, digamos, siempre trabajamos
desde el gremio bancario en este tema, no solo para nosotros, sino para todos los trabajadores que estaban afectados por este injusto impuesto, y vamos a seguir en la misma temática, desde el sindicato bancario, dentro de la CGT y desde la Cámara de Diputados a través de nuestros legisladores gremiales. Muchas gracias, Claudio. No, gracias a ustedes. Bueno, Gisela Luciano, la palabra entonces de Claudio Girardi.